al obispo como si siguiéramos al mismo Dios. Escuchen, seguid todos al obispo como Jesucristo al Padre, y al colegio de ancianos como a los apóstoles. En cuanto a los diáconos, reverenciadlos como el mandamiento de Dios, que nadie sin contar con el obispo haga nada de cuanto atañe a la iglesia. Solo aquella Eucaristía ha de tenerse válida, que se celebre por el obispo o por quien él tenga autorización, lo que hemos leído antes. Donde quiera que apareciere el obispo, allí está la muchedumbre, al modo que donde quiera que estuviere Jesucristo, allí está la Iglesia Católica, ¿verdad? Como este obispo ya desde el principio, desde la Iglesia más primitiva, nos exhortaba a someternos a los obispos, a la jerarquía de la Iglesia. También podemos ver cómo este mismo obispo, ya en el año 107, ya hablaba de la primacía de la Iglesia de Roma. Hola, ¿qué tal amigos? En esta ocasión vamos a hablar con un hermano. Él tiene su propio canal, C27. De todas maneras lo voy a dejar en la descripción de este video para que puedan visitar su canal y ver su contenido. El tema que vamos a hablar hoy es algo bastante interesante, más que todo para los católicos, ya que vamos a hablar de un personaje de la patrística, San Ignacio de Antioquía. Por eso he traído a este hermano, él es testigo de Jehová también, para compartir lo que tiene que ver con este personaje, quién era, qué hizo y en qué creía, algo muy importante, porque hay mucha especulación en los foros de debate sobre este personaje. Entonces, ¿qué tal, mi hermano? ¿Cómo estás? Hola, buenas, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues bueno, aquí esperando un poquito, ¿no? Hablar de este personaje histórico y bueno, dejar claras algunas cuestiones que se dicen de él que luego cuando analizamos la historia no son tan correctas. Correcto, sí. Por eso fue que decidí hacer este video. Mi hermano, ¿quién era San Ignacio de Antioquía? Bueno, Ignacio de Antioquía era un episcopo de la zona de Antioquía de Siria. La palabra obispo viene traducida del griego, que es episcopo, ¿no? Que puede significar superintendente, supervisor o traducida al español obispo, ¿no? Entonces, bueno, vemos claramente que este es un personaje que nace en tiempos bíblicos a partir del año 35 y que muere sobre el año 110. Oh, interesante. Y hay algunas cartas sobre él, ¿verdad? Algunos escritos que demuestran las cosas que él, en cuanto a la teología, las cosas que él pensaba para aquel entonces, que es en eso de lo que él se basa para que lo tomen como alguien relevante dentro del mundo de la patrística, ¿verdad? Y bueno, la cuestión está que se consideran 7 cartas originales. Sin embargo, pues a lo largo de los años se ha dicho que tenía otras cartas, como por ejemplo cartas que mandó a la Virgen María, que ya se saben que son falsas, ¿no? Las cartas que se le atribuyen han llegado hasta nuestros días con manipulaciones y con claras interpolaciones, por lo que los escritos de estos hombres pues no pueden ser tomados como si fueran realidades históricas en su totalidad, pero sí que nos puede ayudar a ver ciertas cuestiones, ¿no? Mira, sobre el tema de las cartas, podemos leer en la propia Enciclopedia Católica, dice lo siguiente: la colección más antigua de los escritos de San Ignacio, que se sabe que ha existido, fue la utilizada por el historiador Eusebio en la primera mitad del siglo IV, casi 250 años después de la muerte de Ignacio, ¿no? Pero que desafortunadamente ya no existe. Estaba compuesta de las 7 cartas escritas por Ignacio mientras estaba de camino a Roma. Estas cartas iban dirigidas a los cristianos de Éfeso, de Magnesia, de Tralles, de Roma, de Filadelfia, de Esmirna y al propio Policarpo de Esmirna, ¿no? Encontramos estas 7 mencionadas no solo por Eusebio, sino también por Jerónimo.
De las colecciones posteriores de las cartas de Ignacio que se han conservado, la más antigua se conoce como la recesión larga. Es que de las cartas de Ignacio de Antioquía tenemos la versión larga, versión corta y versión media. Nos podemos dar cuenta de la manipulación de las propias cartas, ¿no?, a lo largo de los siglos. Sigue diciendo la Enciclopedia Católica, esta colección, cuyo autor es desconocido, data de la última parte del siglo V. Contiene las 7 cartas genuinas y 6 espurias, pero incluso las epístolas genuinas, esto dice la propia Enciclopedia Católica, las epístolas genuinas están muy interpoladas, o sea, que tienen añadiduras, tienen mentiras, para añadir peso a las opiniones personales del autor. Por esta razón no son capaces de dar testimonio de la forma original. Es extremadamente probable que la interpolación de las genuinas, la añadidura de las espurias y la unión de ambas en la recesión larga sea la obra de un apolonirarista de Siria o Egipto, ¿no? Otra fuente de consulta, una enciclopedia, dice, de las 7 epístolas que reconoce Eusebio tenemos 2 recesiones largas. Una corta y una larga, perdón, aunque la forma corta se había aceptado generalmente y preferido a la larga. Todavía había entre los eruditos la opinión bastante extendida de que ni siquiera esa podía considerarse absolutamente libre de interpolaciones o que fuera de autenticidad indudable. Por lo tanto, la propia Enciclopedia Católica y esta otra enciclopedia que acabo de citar muestran claramente que las cartas de Policarpo de Esmirna a lo largo de los siglos han sufrido muchas interpolaciones y alguna la veremos a continuación. Sin embargo, bueno, pues todavía nos puede mostrar algunos datos interesantes de lo que pasó en aquellos siglos. Ok. Para los tiempos en el que él vivió, según la historia de la Iglesia Católica, ellos ya tenían un papa para ese entonces. San Ignacio de Antioquía reconoció en algún momento en alguna de esas cartas la autoridad del Papa de Roma para ese entonces, o del Papa de turno. Bueno, pues podemos ver en las propias cartas que no. En la que justo podemos ir a verlo es a la propia carta a los romanos, ¿no? Dice en la carta a los romanos de Ignacio, en el versículo 1, capítulo 1, versículo 1, dice, Ignacio, también llamado Teoforo, a la iglesia que recibió la misericordia por medio de la magnificencia del Padre Altísimo y Jesucristo y su Hijo único, a la iglesia amada e iluminada por la bondad del que quiso todas las cosas que existe, según fe y amor de ella por Jesucristo nuestro Dios, a la iglesia que preside en la región de los romanos, digna de Dios, digna de honor, digna de ser llamada feliz, digna de alabanza, digna de éxito. Bueno, aquí vemos claramente que Ignacio de Antioquía primero empieza escribiendo su carta a los romanos sin hacer ningún tipo de mención al nombre del obispo de Roma, cuando en todas las demás cartas, cuando se dirige al obispo a donde dirige las cartas, los menciona por nombre. Justo a la de los romanos, justo a la del Papa de Roma, no lo nombra por nombre, cuestión extraña, se estaba dirigiendo al Papa de Roma, y encima luego dice que escribe la carta a los romanos que tiene jurisdicción sobre Roma. Perdón, la Iglesia Católica hoy enseña que Roma tiene jurisdicción sobre todas las iglesias. Sin embargo, vemos que el propio Ignacio de Antioquía dice que Roma tenía jurisdicción sobre los romanos, ¿no? Luego vemos que niega al Papa de Roma como gran obispo. En la carta a los Romanos 9.1 dice, en vuestra oración acuérdate de la iglesia de Siria que en mi lugar tiene Dios por pastor. Solo Jesucristo y su amor serán en ella el obispo. O sea, Ignacio de Antioquía estaba partiendo a lo que sería el martirio, dejaba sola la congregación de Siria, ¿no?, de Antioquía. La cuestión está que él dice que él dejaba como obispo a Dios, no dejaba a un obispo. Pero, sin embargo, la Iglesia Universal Católica, indispensablemente de que un obispo se vaya de una de sus iglesias, sigue teniendo como obispo al Papa de Roma. Sin embargo, para el propio Ignacio de Antioquía, esto no era así, ¿no? Y lo deja patente, ¿no? Okay. Luego, por ejemplo, podemos ver que Ignacio no menciona ningún tipo de jerarquía entre Pedro y Pablo, ¿no? En la carta a los Romanos, capítulo 4, versículo 3,
Dice, no os doy órdenes como Pedro y Pablo, ellos eran apóstoles y yo soy un condenado. Ellos eran libres y yo hasta ahora soy un esclavo. Sin embargo, si sufro, seré un liberto de Jesucristo y resurgir en él como persona libre. Enfrentado, aprendo ahora a no desear nada, ¿no? Aquí vemos que Ignacio no menciona ninguna jerarquía entre Pedro y Pablo, ¿no? Es probable que, así como Ireneo creyese que ambos estuviesen predicando y organizando la congregación de Roma, el hecho de que Pablo haya predicado en Roma y haber enviado una carta a los romanos edificándolos en el Evangelio es incompatible con la idea de que Pedro fuera el obispo en la región en el periodo de esa carta, ¿no? Pablo dice a los romanos que no iba a edificar sobre fundamento ajeno. En su despedida, en la misma epístola, cita a varios miembros de la congregación de Roma, pero no cita a Pedro. Al menos hasta el tiempo de Pedro y Pablo no había ese tipo de grados de jerarquía, ¿no? Y en este caso vemos que Ignacio de Antioquía no hace distinción entre Pedro y Pablo, por lo tanto no vería al apóstol Pedro como si fuera ningún papa de Roma, ¿no? Luego vemos en la carta a los tralianos, en el capítulo 3, versículo 3, dice, por amor os ahorra, aunque pueda escribir con más vehemencia sobre el asunto. No me atreví a dar órdenes como si fuera apóstol, pues me encuentro en la condición de condenado. Él dice que Dios Padre es el obispo de obispos, a los Magnesios capítulo 3, ¿no? Dice, no debéis tratar a vuestro obispo con tanta familiaridad en razón de su juventud, sino que debéis tratarlo con toda reverencia respecto al poder de Dios, así como lo hacen los santos presbíteros, como me enteré que no lo juzgaron imprudentemente de su apariencia joven, claramente manifiesta, pero siendo prudente en Dios, se sometieron a él, o mejor, no a él, sino al Padre de Jesucristo, que es el obispo de todos nosotros. Así es adecuado a vosotros, sin ninguna hipocresía, obedecer a vuestro obispo, en honor a aquel que nos amó tanto, ya que por falta de conducta no se intenta engañar al obispo visible, sino al que es invisible, y con la conducta no se hace referencia al hombre, sino a Dios, que conoce todos los secretos, ¿no? Así que vemos que para Ignacio de Antioquía el obispo era Dios el Padre, ¿no? Y no hace nunca referencias a que lo fuera ningún tipo de cabeza visible en la congregación en la iglesia de la época, ¿no? Entonces, bueno, disculpa, en esa época el Papa, que según la historia de la Iglesia Católica, el que estaba era quien, San Lino. Bueno, en esa época ya habían pasado varios papas, Lino ya habría muerto, Clemente de Roma también. Entonces, bueno, me imagino que sería el siguiente, que sería, ahora mismo no recuerdo el cuarto papa, no sé si se me ha ido el nombre ahora mismo, pero podemos mirar la lista de los papas, cuál sería el cuarto, y salimos de dudas. Ah, ok. Yo creo que San Ignacio de Antioquía era católico. Bueno, Ignacio de Antioquía no era católico, sobre todo porque no estaba... la Iglesia Católica hoy día tiene un líder, que es el obispo de Roma, el máximo pontífice de Roma, al que se sujetan los demás obispos. Entonces, cuando vemos y analizamos las cartas de Ignacio de Antioquía, vemos claramente que él no hace ninguna referencia. Primero, no nombra ni por nombre al obispo de Roma, luego dice que Roma tenía jurisdicción sobre Roma, no sobre todas las congregaciones, ¿no? Entonces vemos claramente que son simplemente pues manipulaciones de la historia que no muestran la verdad, ¿no? Incluso algunos cogen y dicen que dijo que él era católico, que pertenecía a la Iglesia Católica. Sin embargo, la carta que manda a los de Esmirna, estaba diciéndoles que, hablando del gnosticismo, que el gnosticismo quería ocultar la fe verdadera. El cristianismo decía que tenía que ser pues tipo secta, ¿no? Oculta de la gente, decía que no, que la verdadera congregación de Dios tiene que ser universal, tenía que expandirse por el mundo. Entonces, Ignacio de Antioquía dice Ecclesia Catholicae,
pero no haciendo referencia a la Iglesia Católica, sino usando diciendo que la Iglesia de Cristo tenía que ser universal, que tenía que usar un adjetivo, ¿no? Okay. Entonces, estoy buscando la lista de los papas. Es que Anacleto fue el cuarto que supuestamente cuentan. Claro, todos estos son en tiempos bíblicos, que no son ni mencionados en la Biblia. Bueno, entonces nos encontraríamos que sería San Alejandro I, el papa al que tuvo que escribir Ignacio de Antioquía, ¿no? Sin embargo, pues no, o ese o a San Evaristo, ¿no? Uno de los dos. Sin embargo, no tenemos constancia de que mencionara ni siquiera su nombre, ¿no? Entonces, luego hay muchos estudios y demás que muestran claramente que Ignacio de Antioquía jamás habló nada del Papa de Roma. Cuestión extraña si era católico y estaba dirigido por un Papa de Roma. Ok, y en cuanto a la teología, ¿qué creía San Ignacio de Antioquía? ¿Qué creencias tenía él? Bueno, Ignacio de Antioquía vemos primero que no era trinitario, ¿no? Si suponemos que todos los escritos que se le atribuyen son auténticos, pues podemos ver cómo todavía no se habían extendido creencias como la Trinidad, ¿no? En ninguna de ellas hay, en estas cartas de Ignacio de Antioquía, jamás veremos igualdad entre el Padre y el Hijo, ¿no? Y el Espíritu Santo. Aunque Ignacio hubiera dicho que el Hijo era igual al Padre en eternidad, poder, posición y sabiduría, todavía no habría una Trinidad. Pues no dijo en ningún lugar que el Espíritu Santo fuera igual a Dios en esos aspectos, ¿no? Por eso Ignacio no dijo que el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo fueran coeternos, coiguales, ¿no? En vez de eso mostró que el Hijo está sujeto a aquel que es superior a él, ¿no? El Dios Todopoderoso. Si aceptamos como genuinas la versión corta de sus escritos, esta elimina algunas frases de las versiones largas, que muestran que Cristo está subordinado a Dios. Pero lo que queda en la versión corta todavía no muestra ninguna Trinidad, ¿no? No han podido manipular tanto sus cartas. Dice, Ignacio llama al Dios Todopoderoso el único Dios verdadero, el no engendrado e inaccesible, el Señor de todo, el Padre y engendrador del Hijo unigénito, lo cual indica la distinción entre Dios y su Hijo. Habla del Dios y Padre de Jesucristo. Esto dice Padres Apostólicos, página 459. Luego otras fuentes patrísticas dice, y declara, existe un único Dios, el cual se ha manifestado por medio de su Hijo Jesucristo. Ignacio señala que el Hijo no era eterno como persona, sino que había sido creado, pues ponen estas palabras en boca del Hijo. El Señor, Dios Todopoderoso, me creó principio de sus caminos. Padres Apostólicos, página 522. También Ignacio dijo, uno solo es el Dios del universo, el Padre de Cristo, de quien todo procede. Uno nuestro Señor Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios, Señor de todas las cosas, por el cual todo ha sido hecho. También escribe, el Espíritu Santo no habla sus propias cosas, sino las de Cristo, tal como el Señor también nos anunció las cosas que recibió del Padre, pues dice el Hijo, la palabra que ustedes oyen no es mía, sino del Padre, quien me envió. Hay un solo Dios, el cual se manifestó a sí mismo por medio de Jesucristo, su Hijo, que es palabra suya, que procedió del silencio y de todo en todo agradó a aquel, a su Dios, que le había enviado. Jesucristo está sometido a su Padre, dicen estas fuentes, ¿no? Es cierto también que Ignacio llama al Hijo el Dios Verbo, incluso podemos ver en sus cartas interpolaciones descaradas, ¿no? Por ejemplo, leemos en la carta a los romanos, Ignacio, que es llamado también Teóforo, aquel que ha llamado misericordia en benevolencia del Padre Altísimo y de Jesucristo, su único Hijo, ¿no? Aquí vemos que dice, de manera similar, con el apóstol Pablo, que dice, por ejemplo, en los Efesios dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Por lo que se aprecia que tanto Pablo como Ignacio empiezan mencionando a dos personajes distintos, a Dios y a Jesús, ¿no? Y mientras el apóstol Pablo sigue haciendo clara distinción, en el versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición
espiritual en los lugares celestiales en Cristo. De repente Ignacio, quien había identificado al Altísimo como alguien separado de Jesús, empieza a decir por la fe y el amor a Jesucristo nuestro Dios, reflejando una clara interpolación, pues empieza marcando una diferencia entre el Altísimo y Jesucristo, para luego decir nuestro Dios a Jesucristo. Y si Pablo dice que nuestro Dios es el Dios de Jesucristo, y de Ignacio de repente dice que nuestro Dios es Jesucristo, y alguien tiene que mentir, ¿no? Entonces, si tenemos que elegir quién miente entre Pablo y Ignacio, pues nos quedamos con Ignacio, ¿no? Luego se han encontrado en cartas que, por ejemplo, la palabra Dios no viene, ¿no? Son interpolaciones para intentar justificar una doctrina falsa que Ignacio no tenía, pues siempre habla de Dios el Padre como el Altísimo, ¿no? Y estas obras demuestran que creía que Jesucristo era otro ser que estaba subordinado a su Dios y Padre. Entonces la doctrina de él podría parecerse quizás a la de Ario, que creía que Jesucristo era un ser aparte creado. Claro, cuando empezamos a analizar todos los padres de la Iglesia, sobre todo los más importantes desde el siglo I al siglo III, los antinicenos, pues vemos claramente que tendrían eso, ¿no? Sería lo que sería un arriano, ¿no? Eran suborcionalistas, ¿no? Que creían que Jesucristo estaba subordinado a su Dios. Y nació a ese Dios, a Dios el Padre le llama el Altísimo. De hecho, en una de sus cartas, él dice que el Padre, el Altísimo, es el obispo. Y luego dice que Jesucristo es el diácono. Por lo tanto, marcando una distancia muy clara, porque el obispo está por encima del diácono y el diácono tiene que servir al obispo, ¿no? Por lo tanto, Ignacio de Antioquía no creía en la Trinidad. Hermano, excelente tu explicación. Además que no solamente voy a dejar en el enlace de este video, en la descripción, tu canal, sino algunas referencias que tú me puedas pasar para que quizá cualquier persona pueda de una vez investigar eso y ver esas cartas para corroborar todo lo que se ha hablado aquí. Porque es bastante, de verdad me parece bastante interesante, ya que en los foros siempre se menciona a este personaje como uno de los fundadores de la Iglesia Católica. De hecho, algunos dicen que fue el primero que mencionó la expresión católicos en griego, y que era uno de los, vamos a decirlo así, de los formadores de esa iglesia, lo cual demuestra lo que los mismos escritos de él, bueno, contradicen esto, porque si se refirió a la Iglesia Católica como un adjetivo, no podemos entender de que fuera una organización eclesiástica como la tenemos hoy día. Y el hecho de que creyera en cosas distintas, tuviera una doctrina, una creencia distinta a lo de los católicos de ahorita, pues ya eso fundamenta totalmente el hecho de que él pudiera haber sido un católico como los que actualmente conocemos, los católicos modernos. Entonces simplemente se refirió a la iglesia de Jesús como algo universal, algo que pertenecía a todas las personas, no como una entidad eclesiástica como la tenemos hoy día. Pues sí, así es, exactamente. Entonces, estoy agradecido contigo, mi hermano, por esta colaboración con tu canal. Tu contenido es excelente, hermano. Te felicito por ello. Y bueno, siempre estaremos en contacto, mi hermano. Saludos para ti, bendiciones. Vale, pues igualmente, muchas gracias. Un saludo desde España a todos. Okay. Coma